Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Castillo Martínez, estoy estudiando Contabilidad Pública de la Escuela ECAC. En esta ocasión me ha tocado hacer la exposición, pues, a mí sola correspondiente a que mis compañeros no se pudieron reportar. Y los temas a exponer son la historia de la partida doble, su fundamentación, ecuación patrimonial, que es activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. A continuación, voy a dirigirme a explicar la, la exposición. Estar contando la historia de la partida doble, perdón. La historia de la partida doble se remota del siglo XVIII en Italia, donde los comerciantes utilizaban un sistema de contabilidad para llevar un registro de sus transacciones comerciales. Sin embargo, fue hasta el año de 1494 donde Fray Francisco Luca Facioli, en su obra Summa de Aritmética Geométrica Proportione e Proportionalità, estableció los principios básicos de la partida doble, que es el que consiste en registrar cada transacción donde se afecta al menos dos cuentas. La cuenta del débito y la cuenta del haber deben de estar de una forma siempre equilibrada. Esto permite tener un registro claro y preciso de todas las operaciones comerciales, facilitando la elaboración de estados financieros y de la toma de decisiones. La partida doble se fue extendiendo rápidamente por Europa y se convirtió en el método estándar de la contabilidad, utilizado tanto por comerciantes como empresas e instituciones. Con el tiempo se fueron desarrollando sistemas contables más complejos, pero la partida doble ha seguido siendo la base fundamental de la contabilidad. En el siglo XIX, el avance de la industrialización y el crecimiento del sector empresarial llevaron la adopción generalizada de la partida doble, consolidando su importancia como herramienta vital para el registro y control financiero de las organizaciones. Ahora, en la actualidad, la partida doble sigue siendo el principio fundamental de la contabilidad, utilizado en todo el mundo para llevar esos registros precisos de las transacciones comerciales y elaborar estados financieros necesarios para la gestión empresarial. Adaptando a los avances tecnológicos para su esencia y principios básicos se mantienen intactos. Bueno, ahorita en la actualidad también tenemos software que nos facilitan pues el uso de esta partida doble, solamente metiendo pues la información y ya con eso pues obtenemos todo lo necesario para hacer una base financiera. La fundamentación de la partida doble es un sistema que se basa en el principio de cada transacción financiera que afecta a menos dos cuentas. Es decir, si se afecta una cuenta débito, también se debe de afectar una cuenta a crédito y las dos deben de dar igualdad. La fundamentación de la partida doble se basa en cuatro principios contables. La dualidad económica. Este principio establece que para cada operación económica que se realice existe un intercambio entre dos elementos patrimoniales. Por ejemplo, si una empresa compra mercancías a créditos, se registra un aumento en la cuenta de mercancía, o sea, en el debe, y una disminución en la cuenta de proveedores nacionales, o sea, en la cuenta del haber, y en este caso es crédito. Igualdad patrimonial. Este principio establece que el valor del activo debe ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, la cual, pues, haciendo este procedimiento de la partida doble garantiza que las transacciones registradas mantengan el equilibrio entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Registro cronológico. Como en su nombre está dicho, este principio establece las transacciones que se deben de registrar en un orden, en el orden en el que se van realizando. Esto garantiza que las operaciones se registren de manera adecuada y que se pueda llevar un seguimiento preciso de las transacciones, o sea, de la fecha exacta en las cuales se hicieron los registros y las transacciones correspondientes a cada movimiento de la empresa. Verificabilidad. Este principio establece que los registros contables deben ser verificables. Para esto es importante, pues, esto es lo que nos permite la partida doble, que las transacciones se registren de manera clara y que los saldos puedan verificar y comprobarse a través de balances de comprobación y un estado de resultado. Ecuación patrimonial. ¿Qué es ecuación patrimonial? Esto representa el equilibrio, como anteriormente se nos venía diciendo, que tiene el activo con la suma del pasivo y el patrimonio, y está determinada por el desempeño económico de una empresa durante un periodo de tiempo. Esta es utilizada en contabilidad
para visualizar y comprender la relación entre los recursos que tiene la entidad y la fuente de financiamiento de dichos recursos, o sea, las obligaciones. Esta es una ecuación de 3 variables, en la cual si conocemos 2 de ellas, podemos determinar la tercera variable. La ecuación del patrimonio es una ecuación en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Como en este caso, aquí estamos viendo activos igual a pasivos más patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes y servicios y recursos que tiene la entidad, ya sea en dinero, en mercancía, en propiedades, terrenos, etcétera, vehículos, sí, todo lo que tenga la empresa en su propiedad. Los pasivos son todas esas obligaciones financieras, deudas de la entidad, por préstamos, por cuentas por pagar, impuestos pendientes, entre otras muchas. Patrimonio es la diferencia que hay entre el activo y menos el pasivo. En estos casos creo que también se puede conocer como la prueba ácida, que es patrimonio es igual a activo menos pasivo. Pues esto nos da la posibilidad de conocer patrimonio neto, que representa el valor de los activos una vez que se han deducido todas las obligaciones, o sea, sería el activo menos todas esas deudas y obligaciones que tiene la entidad para poder conocer el patrimonio. Tipos de ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial inicial o estática, esta representa el estado financiero de una entidad al inicio, o sea, cuando apenas se crea la entidad, pues sus patrimonios serían todas esas acciones o dinero que entregan los socios a la empresa como patrimonio de ella. Y su fórmula básica es activos iniciales, que es igual a pasivos iniciales más el patrimonio inicial. Esta refleja la estructura financiera de la empresa al iniciar la empresa. Ecuación patrimonial dinámica. Esta ecuación considera los cambios que ocurren en el patrimonio de una entidad debido a transacciones y eventos económicos. La fórmula básica de esta ecuación es activos iniciales más aumento del activo, que es igual a pasivos iniciales más el aumento de los pasivos, que cuando ya la empresa comienza a tener actividades económicas, así como aumentan sus activos, también aumentan sus obligaciones y por lo tal aumenta también su patrimonio. Ecuación patrimonial simple. Esta ecuación es la versión simplificada de una ecuación patrimonial, que no se tienen de cuenta desgloses detallados de los diferentes componentes de activos y pasivos. Y la ecuación patrimonial ampliada, esta ecuación proporciona un desglose, o sea, lo que no tiene la ecuación patrimonial simple lo tiene la ecuación patrimonial ampliada. Esta cuenta más detallada en qué se dividen los activos, en qué se dividen los pasivos y todo lo que tiene que ver con el desglose de cada una de las cuentas que se afecten dentro de un estado financiero o cuestiones así. Modificaciones en la ecuación patrimonial. Sí, la ecuación patrimonial se ve modificada de acuerdo con los aumentos o disminuciones del activo, del pasivo y del patrimonio, como anteriormente lo venía diciendo. Un ejemplo de una ecuación patrimonial. Tenemos que el almacén Sol Limitada presenta la siguiente información, donde tiene sus activos. En caja tiene 300.000 pesos, en banco tiene 14.500.000, en clientes tiene 3 millones, en mercancías no fabricadas por la empresa, o sea, en la mercancía que tiene dentro de la empresa, que fue comprada, que la empresa no, o sea, que su actividad social no es fabricar ese tipo de mercancía, tiene 19 millones de pesos, y que los gastos pagos por anticipado y el equipo de oficina, en los gastos pagos por anticipado, perdón, tiene 800.000 pesos y en equipo de oficina tiene 7 millones. Y sus deudas u obligaciones son la 2380, que son los acreedores varios, tiene 500.000 pesos, los proveedores nacionales, donde hay 8 millones de pesos, y costos y gastos por pagar, 950.000 pesos. Los activos, el total del activo en este caso es la suma de todas las cuentas que empiezan por 1. Se hace la suma y se obtiene un total de 44 millones. Ese es el activo de la empresa. ¿Cuáles son sus deudas y obligaciones? Son todas esas cuentas que empiezan por el número 2 y se hacen la suma y su total es 9.450.000. El patrimonio en este caso, primero se tendría que hacer la diferencia entre los activos menos el pasivo. Entonces sería 44 millones menos 9.450.000, eso nos da un patrimonio neto de 34.550.000 pesos. A nosotros ya ahí es donde podemos ver y verificar que al momento de tener dos variables podemos encontrar la tercera. En este caso no conocíamos nuestro patrimonio, entonces al conocer los activos y los pasivos podemos encontrar el patrimonio. Y haciendo pues
La ecuación patrimonial, que es activo es igual a pasivo más patrimonio, tenemos que, como ya conocemos el patrimonio, entonces ponemos, corroboramos de que lo que dijimos acá arriba sea verdad. Entonces, activo es igual a pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? 9.450.000. ¿Y cuánto nos dio el patrimonio? 34.550.000. Corroboramos que el activo es de 44 millones, justamente como está acá. Activos. Como veníamos diciendo, los activos son todos los bienes, servicios, propiedades de la empresa. Podemos decir que son todos esos recursos económicos y financieros que posee una empresa. Y estos pueden ser tangibles o intangibles. Los activos tangibles son esos que podemos palpar, que podemos tocar, como el dinero, la mercancía, los edificios, vehículos, maquinaria y equipo, entre otras muchas cosas. Y los activos intangibles son esos que, pues, como su nombre lo indica, son las cosas que no se pueden tocar, pero que están ahí, que sabemos que la empresa tiene, como las marcas registradas, los patentes, los software, los derechos de autor, etc. Los activos se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que se espera que se conviertan en efectivo dentro de un año o menos, como el efectivo que está en caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. Estos activos corrientes pueden provenir de diferentes fuentes, como empleo, inversión, negocio, rentas, ganancias, por ventas de los activos o los artículos, la mercancía que esté en la empresa. Y los activos no corrientes son aquellos que se espera que no se conviertan en efectivo en un año o menos, y suelen incluir propiedades, maquinarias y equipos a largo plazo. Pasivo. Los pasivos son las deudas y obligaciones que una empresa tiene con terceros. Los pasivos se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son esas deudas y obligaciones que deben pagarse en un tiempo determinado menor a un año, como cuentas por cobrar, préstamos a corto plazo, salarios pendientes de pago, etc. Los pasivos no corrientes son esas deudas que deben pagarse a un largo plazo, mayor a un año. Por ejemplo, esas obligaciones que adquirimos por digamos 5 años, 6 años, pagando cualquier crédito que se haya adquirido por una entidad financiera, y arriendos a largo plazo. El patrimonio representa la inversión de los propietarios en la empresa, o sea, lo que los socios le invierten a la empresa o entidad que están iniciando. El patrimonio se calcula restando el total de los pasivos y el total de los activos de la empresa, como anteriormente se lo venía diciendo. El patrimonio incluye el capital social, que es la inversión de los propietarios o accionistas en la empresa, y las utilidades o pérdidas acumuladas a lo largo del tiempo. El patrimonio también puede incluir partidas como reservas de capital y utilidades retenidas y superávit. La superávit es una situación de una economía en que los ingresos superan a los gastos dentro de un periodo determinado. Ingresos. El ingreso se refiere al dinero o valor que recibimos, ya sea por una venta, por arrendamiento, por todos esos tipos de servicios de servicios que ofrece una empresa. Ingresos laborales, pues son aquellos obtenidos a través del trabajo realizado, ya sea como salario o sueldo por empleo dependiente o como ingresos de una entidad independiente. Ingresos de inversión son los obtenidos a través de las inversiones de dinero en acciones, bonos, fondos, mutuos u otros instrumentos financieros. Ingresos empresariales son aquellos generados por la actividad de una empresa o negocio, como lo dije anteriormente, como las ventas de un producto o la prestación de un servicio. Ingresos por renta son los obtenidos por las propiedades de bienes inmuebles, como los alquileres de vivienda, los locales comerciales o los terrenos. Y la 5 es ingresos por regalías. Son aquellos generados por la concesión de derechos sobre una propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas o derechos de autor. Gastos. Los gastos son desembolsos de dinero realizados por una empresa o una entidad para adquirir un bien o un servicio o cubrir obligaciones económicas. Entre estas existen diferentes tipos de gastos, entre los cuales está el gasto de personal, que son aquellos que se realizan el desembolso para cubrir sus necesidades básicas del individuo, como la alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, entre otros. Gastos de una empresa, del activo de una empresa cuando realiza o desea llevar a cabo su actividad económica, incluyendo la compra de materias primas, pago de salarios, arrendamientos, servicios públicos, o sea, todo lo que tenga que ver con la entidad.
Gastos operativos son aquellos para el funcionamiento normal de una empresa, como el pago de suministros, mantenimiento de la maquinaria y equipo, seguros, honorarios profesionales, entre otros. Gastos financieros. Estos corresponden pues, a los intereses y comisiones que se le pagan por el uso de créditos y préstamos, así como por otras obligaciones financieras, como el pago de dividendos a los accionistas. Y gastos de inversión se refiere a esas, como su palabra lo dice, valga la redundancia, a las inversiones realizadas en la adquisición de activos de larga duración, como las maquinarias, equipos de infraestructura, propiedades, entre otros. Bueno, esto fue todo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.